Canal Supercrack Estrella presenta. Ninguna ciudad en el mundo fue tan buscada y perseguida como lo fue la ciudad del Dorado. Ninguna ciudad costó tantas vidas humanas en búsqueda de esta mítica ciudad bañada en oro como lo fue el Dorado. Esta historia es para mentes abiertas, se conoce en círculos muy cerrados de científicos y sabios y otras sociedades secretas. Esa historia dice que antes que nosotros existiéramos varias civilizaciones muy avanzadas que se extingieron por motivos desconocidos. Los atlantes buscan los secretos de la civilización hiperbórea, una civilización que existió antes que ellos, igual que nosotros buscamos los secretos de la civilización atlante que existió antes que nosotros. Los atlantes llegaron a tener una tecnología muy importante centrada sobre todo en los cristales, pero también tenían la tecnología nuclear. La historia que se cuenta en círculos muy secretos es que por alguna razón los atlantes tenían un especial interés en abrir un portal dimensional, algo muy parecido a lo que ocurre ahora con el CERN. No se sabe si era porque sabían de algún cataclismo en la Tierra y este portal era la forma de evacuar a la Tierra o simplemente buscaban un mundo donde ser inmortal. El caso es que construyeron una máquina que abrió un portal dimensional y lo que entró por ese portal no fue nada bueno, pues tomó control de la Tierra. Se cree que fue en este momento cuando apareció lo que hoy conocemos como la Luna, nuestro satélite, pues antes no existía. El tamaño enorme de la Luna inclinó la Tierra y esto provocó terremotos y tsunamis que terminaron con la ciudad de Atlántida y con casi toda la vida en la Tierra. De este portal surgieron otros seres dimensionales con forma de reptil, unos seres capaces de controlar la materia y la antimateria, de ser visibles e invisibles a voluntad, llamados dioses, extraterrestres, ángeles caídos. Su tecnología dependía mucho del oro. Esta es la razón por la que la ciudad creada por ellos tenía tanto oro. Usaban máquinas para moverse por el espacio-tiempo creadas por oro macizo que eran los mejores conductores de energía. Con estas máquinas de oro y una especie de arco gigante de oro podían viajar por el tiempo y el espacio. La palabra usada en la película El Mago Oz. Oz significa Satanás. La letra O de gran tamaño y bañada en oro representa el portal dimensional por donde entró Oz. La letra Z es el camino de baldosas amarillas que termina justo en la letra O que es el portal dimensional. La Z representa el mundo donde estamos nosotros. Una doble Z parece formar una esvástica, símbolo ligado a los extraterrestres o ángeles caídos. En muchas ocasiones podemos ver en la publicidad el número 02 que curiosamente parece formar la palabra Oz, de hecho 2 veces Z forma la esvástica. Por lo tanto Oz es algo que llegó cuando llegó la Luna. Los textos antiguos no citan a la Luna. Hay quien dice que es un satélite artificial, como los canalizadores Alex Collier y Bárbara Marciniak. El escritor de misterios Emmanuel Velikovsky y el arqueólogo Colin Rivas nos dicen que en los textos más antiguos no había referencias a la Luna y el divulgador de misterios y civilizaciones desaparecidas Doc Orlok cree asimismo que se trata de un satélite artificial. En una de sus historias nos contó un caso de un profesor de universidad con visión remota, que decía que veía hombres desnudos haciendo trabajos dentro de cavernas de la Luna. Aristóteles habla en la Constitución de Tages de que el pueblo de los pelasgos habitaba la tierra antes de que la luna apareciera en los cielos. Los textos tibetanos rezan que en el desaparecido continente de Gondwana, a donde perteneció Lemuria, no había luna. Un joven inglés realizó una investigación y después de ser vista esta por la NASA, parece que podría haber dado con la mítica ciudad del Dorado. Ya se ha vetado toda la información, lo que demuestra que todo esto podría ser muy real. Un adolescente canadiense descubre una ciudad maya desconocida. William Gadouri, de 15 años, sostiene que esta antigua civilización ubicó las poblaciones siguiendo las constelaciones y que en la península del Yucatán, en México, debe de existir una más. Imágenes tomadas por satélite le dan, al parecer, la razón. Un adolescente de Quebec, Canadá, ha descubierto una nueva ciudad maya hasta ahora desconocida gracias a su teoría según la cual esta civilización elegía el emplazamiento de sus ciudades siguiendo las constelaciones. William Gadouri se ha convertido en una pequeña estrella para la NASA, la Agencia Espacial Canadiense y la Agencia Espacial Japonesa JAXA, según informa Le Journal de Montreal, por este hallazgo que a tenor de esta publicación está a punto de ser difundido en una revista científica. Este canadiense de 15 años, apasionado por el mundo maya, encontró 22 constelaciones mayas en el Códex Maya de Madrid y al colocar estas sobre el mapa de Google Earth, se dio cuenta de que las estrellas se corresponden con la ubicación de las 117 ciudades mayas y las más brillantes coinciden con las más importantes.
Ningún científico se había percatado hasta ahora de esta correlación entre las estrellas y el emplazamiento de las poblaciones mayas. William reparó que una de las constelaciones, la número 23 formada por 3 estrellas, no tenía su correlación exacta en el mapa de las ciudades mayas ya que solo existían 2. Según su teoría, tendría que haber una ciudad maya más, la 118, en un lugar recóndito e inaccesible en la península de Yucatán, en México. Los análisis realizados con satélites por diferentes agencias espaciales internacionales han revelado que al parecer existe una pirámide y una treintena de edificios en el lugar indicado por el adolescente, según informa Le Journal de Montreal, que ha tenido acceso a las imágenes obtenidas vía satélite en las que se aprecian diferentes estructuras que bien podrían ser una antigua ciudad. Formas geométricas, cuadradas o rectangulares, aparecen en estas imágenes, formas que difícilmente pueden ser atribuidas a fenómenos naturales, afirma el especialista en teledetección de la Universidad de Nuevo-Brunswick, Armand Laroque. El joven William no solo habría descubierto una nueva ciudad maya. Puede ser una de las de mayor tamaño, según Le Journal de Montreal. Ha llamado a esta ciudad perdida como Cachi, Boca de Fuego. No comprendía por qué los mayas habían construido sus ciudades lejos de los ríos, en terrenos poco fértiles y en las montañas. Tenía que haber otra razón, y como adoraban a las estrellas, se me ocurrió verificar mi hipótesis. Me vi sorprendido y entusiasmado al darme cuenta de que las estrellas más brillantes de las constelaciones correspondían a las mayores ciudades mayas, indicó Gadouri al diario canadiense. Falta la confirmación en el lugar. De momento, nadie se ha aventurado en la jungla en busca de la Boca de Fuego. William ha presentado sus trabajos a 2 arqueólogos mexicanos, pero aún no se han desplazado hasta el lugar. Es una cuestión de dinero. Organizar una expedición resulta horriblemente caro, explica Armand Laroque. Los arqueólogos han prometido a William que le llevarían en su expedición. Es lo que más desea el adolescente. Sería la culminación a 3 años de trabajo y el sueño de mi vida, dice. El Dorado era un lugar mítico en América. Se suponía que tenía grandes reservas de oro y los conquistadores españoles lo buscaron con gran empeño, atraídos por la idea de un lugar con calles pavimentadas de oro, en donde el preciado metal era algo tan común que se despreciaba. Muchos de ellos murieron en el intento por descubrir la ciudad, ya que las largas expediciones transcurrían por la selva y a la dureza del terreno había que unir la falta de provisiones. Se cree que la leyenda del Dorado fue difundida por el conquistador Gonzalo Jiménez de Quesada, que al conocer un relato de la tradición de los aborígenes Chibcha, confundió parte del relato con una ciudad oculta llena de riquezas. Estos aborígenes realizaban un rito, por el cual cubrían a su cacique de piedras preciosas y luego él se sumergía en las aguas del lago. Sobre el lago aparecía una mancha amarilla, del oro y las piedras preciosas, luego los indios arrojaban oro al fondo de la laguna. Este bien podría haber sido un rito iniciático, de coronación, o bien una ofrenda anual al dios Sol. Este ritual, conocido como rito del hombre de oro, podría haber sido el origen de la leyenda del Dorado entre los conquistadores. El comienzo de la leyenda. Desde Cristóbal Colón en adelante, cada una de las sucesivas expediciones europeas tenían como finalidad el hallazgo del tan ansiado oro. No escaparon a esta fiebre ni siquiera los monarcas de la vieja Europa, los que financiaron la mayoría de las expediciones al Nuevo Mundo con esa finalidad. Los registros históricos demuestran que las coronas de España, Portugal, Francia e Inglaterra dieron especial importancia a aquella clase de expediciones. Debido al enorme riesgo que significaba por aquellos días esa clase de viajes, es evidente que quienes los realizaban eran aventureros cuya única meta era la de enriquecerse fácilmente, y que no repararían en los medios para conseguirlo. Es de esta forma que comienza la exploración del nuevo continente. En 1530, tan solo 38 años después del descubrimiento de América, las expediciones españolas se adentraron en territorio de la actual Colombia, fundando poblaciones y sometiendo a las tribus locales. Gonzalo Jiménez de Quesada y Sebastián de Belalcázar, fundadores de la ciudad de Bogotá, se enteraron de una leyenda local en la que una antigua tribu, probablemente los Chibchas, ungían a su nuevo rey con una ceremonia especial. Esta ceremonia consistía en revestir al heredero con polvo de oro, habiendo revestido su cuerpo previamente con lodo, construir una gran balsa en la que se embarcaba el futuro rey con 4 de sus principales jefes y una gran cantidad de Gonzalo Jiménez de Quesada ofrendas en oro en un lago profundo.
Cuando el nuevo rey llegaba al centro del lago, arrojaba al fondo del mismo las ofrendas y se bañaba en él, de forma que el polvo de oro que revestía su cuerpo también fuera ofrendado. Otra leyenda sobre El Dorado está relacionada con el imperio incaico, el más rico y mejor organizado de América del Sur. Cuando llegaron los conquistadores, ocuparon la capital y apresaron al Inca Atahualpa. Dice la leyenda que, cuando algunos súbditos del Inca se enteraron de la caída de su rey, tomaron la mayor parte del tesoro del imperio y lo arrojaron al fondo de un lago. Algunas expediciones en busca del Dorado. Desde el año 1530, momento en que se creara el mito de semejante lugar, se han realizado numerosas expediciones a través de la majestuosa vegetación del Amazonas para encontrar la maravillosa ciudad inca de Paititi. Tal es así que Francisco de Orellana y Gonzalo Pizarro partieron de Quito en 1541 hacia el Amazonas en una de las más fatídicas y famosas expediciones para encontrar el Dorado. Recientemente, 2002, una investigación a la selva amazónica del Perú encabezada por el polaco-italiano Jacek Palkiewicz, dio a conocer el lugar exacto donde se supone está localizada la mítica ciudad dorada. El Dorado incaico en la actualidad. Más realista y mejor documentada aparece la búsqueda de una ciudad inca más rica que el propio Cuzco. Documentación recientemente hallada en los archivos del Vaticano hacen referencia a una solicitud hecha por los jesuitas y aceptada por el Papa, de buscar y convertir a la Santa Fe a una ciudad escondida en la selva peruana llamada por los indígenas Paititi. Dicha ciudad habría sido fundada por Incavi, el mítico fundador del imperio inca. Muchos investigadores creen en la existencia de dicha ciudad. Muchos de los secretos incas permanecen ocultos, como Machu Picchu estuvo oculta por siglos. La inaccesibilidad de la región, con una muy densa selva, llena de caudalosos e intransitables ríos, enormes precipicios e insondables pantanos. Choquencacha es la última ciudad incaica hacia oriente. Es una ciudad que posee grandes ruinas del imperio de los incas. Más al oriente de esta ciudad, se encontraría Paititi. Adentrándose en la selva, expedicionarios encontraron una serie de extrañas formaciones piramidales, a las que llamaron pirámides de Paratoari, pero no pudieron determinar si se trataba o no de formaciones naturales. Aún hoy, nuevas expediciones arqueológicas continúan hallando ruinas en la selva que rodea al río Madre de Dios, lo que permite continuar alentando la posibilidad de que Paititi, posiblemente el Dorado, exista en algún rincón de la selva peruana. Algunos exploradores, empleando modernas técnicas, han informado que hallaron un lago con extrañas e intrincadas cavernas sumergidas, donde posiblemente se hallen los tesoros escondidos por los incas. Pero su exploración es muy difícil, por lo que es posible que pasen varios años antes de que se puedan tener noticias acerca de este posible descubrimiento. Con la idea de llegar a las legendarias y míticas tierras del Dorado, en 1568, a la edad de 60 años, Jiménez de Quesada recibió una comisión para conquistar los llanos al oriente de los Andes colombianos. Partió de Bogotá en abril de 1569 con 400 españoles, 1500 nativos, 1100 caballos y 8 sacerdotes. Cruzando el páramo del Sumapaz por la ruta de Nicolás Federman, descendió a mesetas en el alto río Quejar. Allí la mayor parte del ganado fue destruido por la quema de la pradera. La expedición se dirigió a San Juan de los Llanos, donde el guía Pedro Soleto definió que el curso a seguir sería el suroriente y dicha dirección se mantuvo durante 2 años. Aproximadamente después de un año algunos hombres regresaron con Juan Maldonado, y finalmente la expedición volvió a San Juan después de 6 meses con pocos sobrevivientes. Finalmente llegaría a San Fernando de Atabapo en la confluencia entre el Guaviare y el Orinoco, en diciembre de 1571, pero no pudo avanzar, ya que para esto se requería la construcción de barcos. Por lo tanto debió regresar derrotado a Santa Fe en diciembre de 1572 con tan solo 64 españoles, 4 nativos, 18 caballos y 2 sacerdotes. La expedición fue uno de los más caros desastres registrados y luego de un breve período de servicio en el comando de la frontera, Quesada se retiró a Suezca con lo que pudo salvar de su fortuna. La ceremonia del Indio Dorado de la Laguna de Guatavita fue la que probablemente dio origen a la leyenda del mítico Reino Dorado. Desde tiempos remotos la laguna de Guatavita era el centro de adoración de una deidad desconocida que se manifestaba en forma de un pequeño dragón o culebra al cual otorgaban ofrendas. En nuestro planeta Materia, han coexistido otras razas extraterrestres, junto a la raza humana, desde tiempos remotos, las cuales permanecen presentes hoy en día, además de la raza extraterrestre a la que los sumerios llamaron los Anunnaki, y otros textos antiguos llamaron la raza serpiente.
Bien podría haber ocurrido que algunas de ellas fueron a la guerra con los Anunnaki, por la supremacía del planeta. Los textos antiguos registran estas guerras entre los dioses en todo el mundo y estas podrían incluir conflictos entre razas extraterrestres diferentes, así como aquellos descritos en las tablillas extra-reptil 2 sumerias, que parecían involucrar facciones de Anunnaki peleando entre sí. Actualmente existen muchos relatos modernos de personas que afirman haber visto seres del tipo humanoide cuya piel y caras se asemejan a los reptiles terrestres. Según las investigaciones del fenómeno extraterrestre, en el contexto de la teoría de los antiguos astronautas, nos dice que los reptiles son generalmente mucho más altos que los humanos y tienen sangre fría como los reptiles de la Tierra. Parecen ser menos sensibles emocionalmente que los humanos y la mayoría tienen gran dificultad para expresar amor, aunque son sumamente inteligentes y poseen tecnología muy avanzada. Es importante resaltar que esa es una descripción excelente de las actitudes y el comportamiento de la hermandad que controla el mundo de hoy. Los relatos modernos de reptiles se ajustan a las descripciones de muchos dioses del mundo antiguo en los textos y leyendas sobrevivientes. La cultura Ubaid existió entre 5000 y 4000 AC, incluso antes de Sumeria, en lo que es ahora Irak, y las estatuillas de sus dioses son representaciones claras de humanoides reptiloides. No es necesario resaltar entonces el por qué Irak es el legado histórico más codiciado por la hermandad. La región donde las culturas Ubaid sumeria aparecieron es fundamental para la historia entera, así como también el hecho de que las estatuillas Ubaid retratan físicamente las descripciones de dioses que dominaban muchas sociedades antiguas. Las culturas centroamericanas tenían su dios serpiente alado, Quetzalcóatl. Los indios Hopi tenían el dios serpiente emplumado, Baolinconga, y la cultura americana nativa está inundada con imaginería de serpientes, incluso el misterioso túmulo de tierra de forma de serpiente en Ohio. Los indios orientales, hindúes, hablan de los dioses reptiles, los nagas. Estos eran una raza de demonios según la reptiles leyenda india, y su nombre significa aquellos que no caminan, sino se arrastran. Los egipcios tenían su dios serpiente, Knep, y los faraones se retrataron a menudo con serpientes. Los fenicios tenían a Agathodemon, otra figura de serpiente. Los seguidores del vudú tienen un dios que ellos llaman Dambayawedo, que es retratado como una serpiente. Los hebreos tenían a Nakustan, la serpiente de Latón. El dios británico antiguo, conocido como el dragón gobernante del mundo, fue llamado U. El símbolo del disco al lado de los sumerios, que es encontrado por todo el mundo antiguo, era normalmente representado con dos serpientes. La naturaleza de los demonios es totalmente diferente. Los demonios son espíritus incorpóreos, sin cuerpos físicos, que buscan un cuerpo en que entrar, cuerpos animales o cuerpos humanos. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y entonces todo el hato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Los que los apacentaban huyeron y, llegando a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Mateo 8, 28, 34. Estos desdichados espíritus obviamente anhelaban tener un cuerpo que habitar. Pero vayamos aún más lejos. Jesús mismo nos dijo cómo sucedía el proceso de entrada y salida de los demonios de los cuerpos humanos. Cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Pero, al no hallarlo, dice: volveré a mi casa, de donde salí. Cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entran y viven allí, y el estado final de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lucas 11, 24, 26. Aquellos cuyos cuerpos no están llenos del Espíritu Santo, están abiertos a que espíritus demoníacos entren a sus cuerpos. ¿Dónde en toda la Biblia se dice que se le ha dado potestad al hombre de echar fuera ángeles? En ningún lugar. Porque no son los ángeles quienes entran en el cuerpo del hombre o de los animales, son solamente los espíritus incorpóreos de los demonios. ¿Se menciona antes del diluvio la existencia de demonios? No. ¿Por qué?
Porque tal y como creían y enseñaban los antiguos cristianos y los antiguos maestros de la religión hebrea, los demonios son los espíritus de los Nepilim, los hijos de Dios, mencionados en la Biblia, en Génesis 6:4. Hasta hace poco, doctores bíblicos como el Dr. G. H. Penber todavía daban por sentado que los demonios eran los espíritus de los Nepilim. Los Nepilim, como mostramos en esta serie de artículos, y como claramente indica la Biblia, eran los hijos de las mujeres hijas de los hombres y los ángeles caídos que vinieron, antes y después del diluvio, y tuvieron hijos con ellas. Estos Nepilim eran los gigantes que nacieron de esta horrenda unión. De acuerdo con numerosas fuentes rabínicas, y con textos tomados de las escrituras de varios de los más prominentes padres de la Iglesia, los espíritus de los gigantes que perecieron cuando el diluvio y aquellos que nacieron de esta unión después del diluvio, ahora deambulan o vagan por el mundo buscando cuerpos donde entrar. Si el vídeo te ha gustado, dale al pulgar arriba y suscríbete a mi canal.